Ok, entonces lo primero que vamos a abordar es como en relación a qué es lo que hace el sistema operativo, ¿cierto? Entonces, según hemos visto, un sistema operativo nos permite hacer una serie de cosas. Nosotros lo hemos venido utilizando como usuarios desde hace mucho tiempo. Ahora entonces vamos a analizar desde el punto de vista interno qué es lo que está sucediendo en un sistema de cómputo. Podemos recordar lo que pasaba en la clase de arquitectura de computadores. En arquitectura de computadores, básicamente nosotros desarrollamos o identificamos o estudiamos qué es lo que sucede internamente en el computador para poder ejecutar un programa, un algoritmo que uno podía desarrollar, ¿cierto? Ustedes en ese caso utilizaron un programa que era en lenguaje ensamblador, ¿sí? Ese programa, básicamente como todo programa que se ejecuta en una máquina, realiza unas tareas, ¿cierto? Las tareas que se utilizan en este momento, entonces, eh, para poder que esas tareas se realicen, más bien, se tienen que pasar por un proceso, pues, en el cual nosotros en arquitectura de computadores pudimos, digamos, evidenciar, ¿cierto? Por ejemplo, siempre que se ejecuta una instrucción, se realizan algunas actividades, por ejemplo, en el MIPS, ustedes que trabajaron con el MIPS, podríamos decir, vea, cuando se obtiene una instrucción para ser ejecutada, lo primero que se debe realizar es el instruction fetch. El instruction fetch, ¿qué es? Es traer la instrucción desde la memoria, ¿cierto? Esa instrucción en arquitectura de computadores, pues era básicamente unos unos y ceros que debían cargarse desde la memoria de instrucciones. Luego esa instrucción se decodificaba. Básicamente tenemos que identificar cómo se eh, decodifica pues esa instrucción, qué significan cada uno de sus campos. Nos va a indicar entonces si esa instrucción es de suma o si esa instrucción es de salto, o si esa instrucción es de lo que sea, qué operandos toma esa instrucción, etcétera. Y luego se ejecuta pues esa instrucción, se suman los números o se accede a la memoria o se verifica la condición o se salta a la función determinada, ¿cierto? Luego que se ejecute esa instrucción, automáticamente el sistema de cómputo obtiene la siguiente instrucción y continúa pues haciendo este proceso constantemente, ¿sí? Esa es, digamos, la forma tradicional en la cual a más bajo nivel se realiza la ejecución de un programa. Básicamente, eh, cuando nosotros tenemos ese programa, pues hagámoslo de esta manera más bien. Yo tengo pues como una instrucción que, si ustedes recuerdan, pues era en el MIT son 32 bits, ¿sí? Y lo que sucedía pues en ese caso era que unos bits iban, digamos, a un código de operación, después teníamos unos, digamos, unos campos que correspondían a unos registros, por ejemplo, si la función era, si la operación era de suma, entre el registro R0, R1, bueno, R0, R0, R1, por ejemplo, ¿sí? Entonces este código de operación me decía que esto era una suma y que este era el código de los registros. Eso pasaba por un datapad, ¿cierto? Ese datapad llevaba a una ALU. Entonces nosotros teníamos una memoria de instrucciones, teníamos después un banco de registros, teníamos la ALU y teníamos pues la memoria de datos donde el dato se podía o no almacenar. Entonces este era el proceso, digamos, de más bajo nivel, lo que sucede en la ejecución de un programa cuando lo estamos desarrollando en una máquina. ¿Qué es lo que pasa? Con la intervención de un sistema operativo, como hemos visto la definición de un sistema operativo como esa capa intermediaria entre ese hardware y el, el usuario como tal, ahora el sistema operativo lo que nos permite es que nos facilita pues la ejecución de programas en un computador. Vamos a ver que la ejecución desde el punto de vista del usuario va a ser mucho más fácil,
¿cierto? De hecho, nos va a permitir que incluso se puedan ejecutar varios programas al mismo tiempo. Yo siempre pongo entonces el ejemplo clásico digamos, de un microcontrolador. Hoy en día, pues los microcontroladores tienen, pues, o digamos, a nivel del Arduino se han vuelto populares para hacer desarrollos de manera sencilla, ¿sí? Entonces, en un Arduino, cuando tú quieres programar un Arduino, lo que haces es poner un programa allí, ¿cierto? En la memoria de ese microcontrolador, que es, pues, un sistema de cómputo muy sencillo, y luego lo que el Arduino hace es desarrollar, pues, las actividades de manera completa, ¿cierto? Pero solo una actividad. A la hora que tenemos un sistema, digamos un sistema de cómputo más complejo, como el que ustedes están utilizando probablemente para atender esta clase, ustedes no están desarrollando una sola actividad, sino que se están desarrollando múltiples actividades al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces eso lo permite básicamente, o no lo permite desarrollar específicamente el sistema operativo, ¿cierto? Entonces, un sistema operativo, ya a nivel de definición, como lo hemos visto, es un programa que actúa como ese intermediario entre usuario y hardware del computador. Básicamente nos va a permitir facilitar la ejecución de los problemas del usuario, facilitar el uso del sistema de cómputo, nos va a permitir usar el hardware del computador de manera eficiente, ¿cierto?